Doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Confírmenme, por favor, que me pueden oír. Buenas tardes, doctora. Sí se le puede escuchar. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, chicos. El día de hoy quiero aprovechar que hemos avanzado de manera un poco prematura el sílabo y me gustaría utilizar las clases que nos quedan para profundizar un poco más en algunos temas que giran en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, voy a compartir con ustedes información que, si bien en estricto no está formando parte del sílabo, es complementaria, es información que nos va a servir para comprender un poquito mejor cómo es que la responsabilidad de las personas jurídicas está siendo tratada en la actualidad dentro del derecho penal peruano, ¿sí? Al igual que en las otras sesiones, voy a avanzar la parte, digamos, teórica y si hubiera alguna pregunta, lo dejamos para el intermedio o para el final de la clase para poder absolverlas de ser el caso, ¿sí? En la sesión pasada nosotros habíamos conversado, habíamos hablado sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y habíamos dicho, ¿no?, de que esta responsabilidad administrativa en realidad era una responsabilidad en esencia penal, porque realmente no tenía esa condición netamente administrativa. Y habíamos visto también cómo dos normas emitidas por el legislador peruano habían tratado de establecer criterios para hacer un poco más acelerada la sanción de las personas jurídicas, pero especialmente hacerla autónoma de la responsabilidad penal. Y la necesidad de darle autonomía, independencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas radicaba básicamente en el hecho de que si es que por A o B, bajo el principio de la presunción de inocencia y las reglas propias del proceso penal, no se podía sancionar a un autor, es decir, a una persona natural como autora de un delito. La idea es que por política criminal eso no impida que una persona jurídica que esté involucrada dentro de la comisión de algún delito no reciba una sanción. ¿Por qué se hace esta modificación? Habíamos comentado en las sesiones pasadas que esta modificación surge como consecuencia de la necesidad de implementar políticas criminales en nuestro Estado compatibles con los tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo, la trata de personas que ha firmado el Estado peruano. Entonces, la necesidad de hacer compatible nuestra política criminal requería que el derecho penal peruano estableciera la posibilidad de sancionar a la persona jurídica sin la necesidad de sancionar a la persona natural. Porque en nuestro país todavía prima el principio del societas delinquere in no potest, del que hemos estado hablando, ¿no? Este principio, como ya lo habíamos visto, impedía o impide en el derecho penal que la persona jurídica sea declarada responsable penalmente por la comisión de un hecho, porque para criterio del derecho penal peruano y en aplicación de este principio, la persona natural es la única que puede realizar estas acciones de carácter delictivo o de los delitos que están contenidos en el Código Penal. Sin embargo, esta necesidad ante una nueva realidad donde existen personas jurídicas que muchas veces incluso son creadas solamente para poder cometer delitos como el lavado de activos, como la trata de personas, como el narcotráfico, genera la necesidad de que si bien el legislador peruano todavía no ha modificado el Código Penal para poder establecer criterios doctrinarios que permitan sancionar a la persona jurídica penalmente, por lo menos el Estado peruano sí adopte una política criminal que permita que el legislador o que el Estado propiamente sancione a la persona jurídica como eh,
por participar o ser un ente importante dentro de la comisión de delito. Y la forma a través de la que el legislador peruano busca sancionar es precisamente a través de la implementación de estas sanciones administrativas de carácter autónomo. Sin embargo, estas sanciones administrativas, como lo habíamos visto en la sesión pasada, forman parte de lo que se denomina un fraude de etiquetas, ¿no? Porque las sanciones administrativas no son administrativas propiamente. Hemos estado viendo cómo incluso las formas de sancionar a la persona jurídica coinciden mucho con aquellas sanciones de carácter, entre comillas, accesorio que el Código Penal prevé también para las personas jurídicas desde hace mucho tiempo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar un poquito lo que gira en torno a estas sanciones de carácter administrativo, a las sanciones accesorias del Código Penal, profundizando un poquito más en el escenario que ha establecido el legislador. Y si nos alcanza el tiempo, también vamos a profundizar un poquito más en el decreto legislativo 1352, que es el que implementa, es el que establece cómo se va a proceder para aplicar una sanción administrativa autónoma en la persona jurídica. ¿Correcto? Entonces, en relación a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, habíamos visto en la sesión pasada que la persona jurídica se rige por el principio de societas del inquere non potest y que en principio esta responsabilidad penal no tiene autonomía. Por lo tanto, para que se pueda aplicar las sanciones previstas en el Código Penal, es necesario que previamente exista una persona que sea declarada culpable o autor de la comisión de un delito. Esta condicionante que implementa el Código Penal, pues en la práctica impide que las personas jurídicas puedan ser sancionadas por delitos si es que no existe o no se logra identificar a una persona natural como autor. ¿Por qué prima aún el principio de societas del inquere non potest? ¿O por qué este principio impide sancionar, mejor dicho, a una persona jurídica? Porque en el principio de societas in inquere non potest se presume que la persona jurídica no tiene realmente una autonomía o una voluntad que pueda establecer el criterio de culpabilidad que se requiere para sancionar a las personas jurídicas. Ahora, con el tiempo, con el desarrollo del derecho penal y las nuevas realidades a las que hemos arribado, hemos podido ver que no necesariamente los criterios de los elementos propios de un delito a una persona natural no podrían o no deberían aplicar en una persona jurídica. La culpabilidad puede girar en torno a una culpabilidad de naturaleza organizacional, una culpabilidad que no simplemente implique el juicio de reproche social de la persona que actúa de una forma u otra. Entonces, la persona jurídica, si bien se discute o se debate si es que tiene voluntad o no propia, lo cierto es que la forma de actuar o de administrar la persona jurídica, sus recursos, sus acciones, sí le permite recibir un tipo de independencia, obtener, reconocerle, mejor dicho, un tipo de independencia en las decisiones que toma. Tal es así que incluso los estados le permiten a las personas jurídicas no solamente constituirse, sino, por ejemplo, adquirir bienes, contratar personas, les cobran impuestos, pagan impuestos las personas jurídicas, son titulares de bienes. Entonces, no podemos permitir, o la lógica es que se reconoce este derecho, esta voluntad, esta independencia de la persona jurídica para otras ramas del derecho, no es posible que se impida o se niegue la existencia de esta voluntad en el derecho penal. Más aún si es que ahora, con el transcurso del tiempo, se ha podido evidenciar que estas personas jurídicas muchas veces son creadas exclusivamente para tomar decisiones que están orientadas a cometer delitos, ¿no es cierto? Entonces, el Código Penal peruano, en el artículo 105, como lo vimos en la sesión pasada, prevé ciertas medidas para sancionar a la persona jurídica, pero repito, estas medidas son establecidas o condicionadas a la sanción de una persona natural como autor de la comisión de un delito. Estas medidas que el Código Penal prevé han sido denominadas por el legislador
entendemos de manera errónea como unas consecuencias accesorias, porque pareciera, y bueno, en la práctica supone que estas sanciones deben aplicarse de manera complementaria a la imposición de una pena privativa de libertad en contra de quien es declarado autor. Sin embargo, en la realidad, e incluso en un pronunciamiento que veremos más adelante de la Corte Suprema, estas sanciones realmente no son accesorias. O en todo caso, esta accesoriedad de la que habla el legislador es una accesoriedad de carácter especial, porque en esencia sí son propiamente sanciones principales para una persona jurídica. En la cuestión, o en todo caso, el criterio de accesoriedad debe girar en torno a que su imposición dependerá del establecimiento de responsabilidad penal en una persona natural. La incorporación de las sanciones a una persona jurídica corresponde, como les había dicho, a una política criminal, ¿no? Que permite dar una respuesta punitiva, mandar un mensaje social de que sí existe una consecuencia para la persona jurídica que esté involucrada en la comisión de un delito. Ahora, en relación a la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias previstas en el artículo 105 del Código Penal, existe mucha, o ha existido antes mucho debate que gira en torno a si estamos hablando de sanciones principales o de sanciones accesorias o no. Para resolver este escenario, se emite el Acuerdo Plenario 2009, que reconoce que las sanciones penales establecidas en el artículo 105 del Código Penal son sanciones que tienen realmente un carácter especial. Las razones son dos. Una gira en torno a la legitimidad y la otra gira en torno a la imposición. En relación a la legitimidad, nos dice el acuerdo plenario que la persona jurídica debe ser declarada judicialmente como una parte involucrada, como una entidad involucrada con la ejecución, el favorecimiento o el ocultamiento de un hecho punible. Notemos que incluso en este artículo 105 no hace referencia a qué delitos, como sí lo hace el decreto legislativo 1352, que se emite para determinar la responsabilidad administrativa. Además de ello, en torno a la legitimidad, también debe advertirse que existan acciones, defectos de la propia persona jurídica o una deficiente administración que hayan permitido que la persona jurídica colabore, coadyuve o prepare el terreno para la comisión o la perpetración del hecho punible. En torno a la imposición, la sanción o la consecuencia accesoria que prevé el legislador en el artículo 105 del Código Penal produce consecuencias negativas en la persona jurídica. Lo hemos visto a través de las multas, de los cierres temporales, del impedimento de realizar actividades similares o incluso el cierre de la propia persona jurídica. Esta imposición de estas consecuencias accesorias lo que hacen en el fondo es privar o restringir los derechos y las facultades de la persona jurídica, los derechos y facultades propios de la naturaleza de la persona jurídica. Entonces, en esencia, no estamos hablando de una consecuencia accesoria, sino por el contrario de una sanción de carácter principal atendiendo a la naturaleza de la persona jurídica. Entonces, concluye este acuerdo plenario que no se trata realmente de penas accesorias, como lo puede ser la inhabilitación que regula el artículo 36 del Código Penal el legislador, sino que más bien vienen a ser estas sanciones un complemento dependiente o accesorio de una pena de carácter principal. En este caso, de la pena privativa de libertad. Se establece la accesoriedad de las sanciones establecidas en el artículo 105 del Código Penal porque hay un condicionamiento, ¿no? Les estaba diciendo que es un requisito
implícito en la norma para poder imponer las sanciones previstas en el artículo 105. Entonces, el Código Penal condiciona la imposición de las medidas o las consecuencias accesorias de la persona jurídica a que se identifique y se sancione a una persona natural como autora del hecho punible. Si no hay autor, no se puede imponer la sanción de la persona jurídica de acuerdo a lo que establece el artículo 105 del Código Penal. La semana pasada también vimos cuáles eran las medidas que se aplicaban de acuerdo al artículo 105 como una sanción o como posibles sanciones de la persona jurídica. Hoy vamos a ver otra sanción, otra posible sanción que se puede imponer a la persona jurídica de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Esta sanción está prevista en el artículo 104 del Código Penal, que supone la privación de los beneficios obtenidos por la persona jurídica por infracción penal. El artículo 104 nos dice que el juez debe decretar la privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de una infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por sus funcionarios o por dependientes en cuanto sea necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de la naturaleza civil de que ellos y sus bienes fueran insuficientes. Entonces, otra forma de sancionar a la persona jurídica implica impedir o privar a la persona jurídica de los beneficios que obtiene. Estos beneficios son de naturaleza evidentemente económica, porque la finalidad, nos dice el legislador, para la cual el juez va a privar de esos beneficios a la persona jurídica, es para cubrir el pago de la reparación civil que tendría que enfrentar en un eventual proceso, y con la condicionante de que esto aplicará siempre y cuando los bienes que tiene la persona jurídica no alcanzaran para cubrir el pago de la reparación civil. Las medidas del 105 ya las hemos revisado la sesión pasada, así que no nos vamos a detener en eso. Y en resumen, respecto a la aplicación de las sanciones accesorias previstas en el Código Penal. La condición de estas sanciones es que el hecho punible que haya sido cometido en el mundo, en la realidad, se haya cometido en principio en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica. Por ejemplo, el lavado de activos o el tráfico de drogas, ¿no? Utilizar los embarques que realiza la persona jurídica, por ejemplo, una empresa textil que envíe o exporte chompas de alpaca. Y dentro de estas chompas o en los baúles donde van siendo exportadas, se logra introducir pasta básica de cocaína para que sea enviada a Europa, ¿correcto? El delito del tráfico ilícito de drogas se está cometiendo dentro del ejercicio de la actividad de la persona jurídica, porque la persona jurídica en esencia es constituida para poder realizar las actividades de exportación, ¿correcto? También el delito tiene que haber sido cometido, si no es en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica, utilizando a la persona jurídica para favorecer al delito. Por ejemplo, la persona jurídica que es utilizada para ocultar, por ejemplo, armas ilegales, ¿sí? La tenencia ilegal de armas. Una persona jurídica cuyos almacenes son utilizados para ocultar armas o para ocultar una gran cantidad de droga, ¿sí? Se utiliza la organización para favorecer la comisión de ese delito, ¿correcto? No se comete delito dentro de la actividad que realiza la persona jurídica, pero sí se la utiliza para poder favorecer
a la comisión de dicho delito. Y la tercera opción, es decir, la tercera condicionante que se requiere para poder sancionar a la persona jurídica, de acuerdo al artículo 105, 104 del Código Penal, es que el hecho punible o delito se cometa utilizando a la organización de la persona jurídica para encubrir, para evitar que sea descubierto, ¿correcto? Muy bien. En relación a las sanciones accesorias, ya lo habíamos visto, pueden ser la clausura de locales, la disolución y liquidación, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar en el futuro actividades similares de manera definitiva o temporal y finalmente también la imposición de una multa. Esto ya lo habíamos visto, cómo se debe imponer estas acciones, estas sanciones, ¿no? En relación a los criterios de gradualidad, también lo habíamos visto, el juez debe buscar a través de la sanción que imponga, prevenir que la persona jurídica siga siendo utilizada para las actividades delictivas, debe evaluar también la modalidad y la motivación que genera o se generó para utilizar a la persona jurídica para cometer el hecho punible. También debe evaluarse la gravedad del hecho punible que se ha realizado, este daño en cuanto a cuán grande ha sido, cuántas personas han sido afectadas o qué tan grande fue el peligro, el beneficio económico que obtuvo la persona jurídica, y si existió una reparación espontánea de los daños que se han causado, y también debe evaluarse para qué fue creada la persona jurídica, ¿no? Habíamos conversado en la sesión pasada también de que muchas veces las personas jurídicas son creadas única y exclusivamente para cometer el delito. En el caso del Código Penal, la disolución de la persona jurídica se establece que se va a aplicar solamente cuando sea evidente que fue creada y operó de manera habitual para favorecer, facilitar o encubrir las actividades de carácter delictivo. Muy bien. Eso en torno entonces a la responsabilidad de las personas jurídicas dentro del Código Penal peruano vigente, en torno a las sanciones que se aplican a las personas jurídicas dentro del Código Penal que se encuentra vigente. Lo que vamos a ver ahora es la naturaleza de la autonomía, de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica frente a la comisión de ilícitos penales, de acuerdo a lo que regula el Decreto Legislativo 1352, el decreto legislativo que regula la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica. Antes de pasar a esta etapa, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que gire en torno a las sanciones accesorias previstas por el derecho penal, por el Código Penal? No, profesora, para mí no hay ningún problema. Muy bien, Jesús, gracias. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora un cortito video de unos 2 minutos que nos va a hablar un poquito de la responsabilidad de la persona jurídica y de una figura, podríamos decir, todavía novedosa, que es el compliance, ¿no? Que es lo que se aplica o se debe implementar en las personas jurídicas para precisamente evitar una responsabilidad de naturaleza penal. Hablarles en esta ocasión sobre la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas. Como seguramente recordarán, en el año 2016 el Perú, para poder ingresar a la OCDE, tuvo que implementar una norma que es la ley 30.424,
para sancionar a la persona jurídica, entre comillas, administrativamente. Recientemente el gobierno, con el decreto legislativo número 352, ha ampliado eso, porque ahora se considera que una empresa, una persona jurídica en general, puede responder por los delitos de corrupción internacional, corrupción doméstica cometida al interior del país, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto es algo que para muchos jueces puede ser un poco extraño, pero no lo es si nosotros vemos la jurisprudencia de los Estados Unidos o de Europa, que en los últimos años ha generado una visa expansiva de responsabilidad penal empresarial. Eso significa entonces de que a partir del año 2018, en que va a entrar en vigencia estas modificaciones, acá en el Perú va a poderse iniciar, dictarse, digamos, formalización de investigación preparatoria, autoapertura de instrucción, diríamos, con el viejo código, contra la persona jurídica. Según la ley, los supuestos en los cuales la persona jurídica puede responder se ciñe al sistema vicarial, es decir, al sistema americano, según el cual la responsabilidad, lo que haga o deje de hacer el gerente, los órganos de administración, los órganos de representación, los proveedores, terceros contratados por la empresa, va a reflejarse directamente en la empresa. Pero eso se le llama vicarial, porque lo que hagan estos individuos, estas personas naturales, va a tener un efecto inmediato en el sentido de que la persona jurídica va a responder. Las sanciones son muchísimas. Ahora con la nueva modificación, la pena de multa puede llegar incluso a las 10.000 unidades impositivas tributarias. Puede declararse la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, su intervención a través de una suerte de curatela judicial, es decir, hay una serie de consecuencias, digamos, legales que son altísimas para la persona jurídica y que podría ser un buen motivo de disuasión. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es el escenario en el cual la regulación peruana actual ha establecido esta nueva forma, esta nueva suerte de responsabilidad administrativa, como lo habíamos dicho, como un fraude de etiquetas administrativa penal de la persona jurídica, ¿sí? Como antecedentes a esta responsabilidad, podemos decir que el Perú trata o intenta formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene como finalidad promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar para todas las personas que integran pues, los estados que forman parte de esta organización. La OCDE es un foro único y un centro de conocimientos que busca recopilar datos estadísticos, de análisis, que permita intercambiar experiencias y buenas prácticas a nivel de estados para alcanzar esta prosperidad, esta igualdad entre los miembros de los ciudadanos de cada uno de estos países. Para formar parte de la OCDE hay que pasar por una evaluación que requiere diversas reformas a nivel normativo interno de los estados que le integran. Entonces, formar parte de la OCDE para el Estado peruano implicaba la necesidad de realizar cambios en las normativas para poder ser aceptado como un integrante. Y el primer cambio que se debió dar para poder integrar surge con la promulgación de la Ley 3424, que está vigente o estuvo vigente desde el 1 de julio del año 2017. Y esta es la primera vez donde se habla de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero dentro del marco del derecho penal. Aquí surge este fraude de etiquetas del que hemos estado hablando en las sesiones anteriores. Esta ley, la Ley 3424, determina la posibilidad de atribuir responsabilidad administrativa en un escenario dentro del marco penal a la persona jurídica de manera autónoma.
y de manera autónoma implica que no era necesario que una persona natural sea sancionada por un delito para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica por verse inmersa o vinculada a la comisión de ese delito. Cuando hablamos de una responsabilidad administrativa autónoma, entonces hablamos de la posibilidad de sancionar de manera administrativa a la persona jurídica sin importar si es que se determina imponer una sanción penal o no al autor del delito. La cuestión en esta ley, en la ley 3424, es que solamente se aplicaba al delito de cohecho activo transnacional, lo que significaba un límite, ¿no? A modo de refrescar memoria, las personas que podían cometer este tipo penal solamente eran los administradores que sean de hecho o de derecho, o representantes legales, contractuales, órganos colegiados, que cometan el delito en el ejercicio de sus funciones. También podrían ser considerados las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, y las personas naturales cuando no se ejerce sobre ellas el debido control y vigilancia por parte de los administradores de hecho, de derecho, los representantes legales, contractuales, órganos colegiados de la persona jurídica. Es decir, cuando infrinja el deber de garante que tenía la persona jurídica de cuidar, de vigilar que las personas que la integran o que forman parte de su equipo no hayan actuado o no actuaban de manera correcta, ¿no? Luego de esta ley 3424, se emite el decreto legislativo 1352, que entra en vigencia desde el 7 de enero del año 2018. Ahí hay una en la fecha. La responsabilidad administrativa autónoma que establece este decreto legislativo 1352 trae como novedad que va a ampliar la gama de los delitos que van a suponer la responsabilidad administrativa autónoma que ya había propuesto el decreto legislativo 3424. Jesús, te escucho. No, doctor, una consultita. Las personas Dime. jurídicas son representadas por dos representantes, que son dos gerentes. Mi consulta, ¿qué grado de responsabilidad tendría el gerente o el grado de accionariado de cada socio de la empresa? Esa era mi consulta. Ya. Mira, las personas jurídicas, dependiendo de la estructura que tengan, pueden tener dos gerentes o un solo representante, una IRL, por No, ejemplo. doctorcita, eso sí sé. Por ejemplo, Ok. yo y usted somos una empresa, lo Ajá. constituimos a la SUNAR. Ambos tenemos el accionariado 50-50, pero yo como soy gerente hice, digamos, una malversación, ¿no es cierto? Ujú. Mi responsabilidad es, ¿recae sobre los dos o solamente sobre la mía? Era mi pregunta, doctora. Ok, depende. Gracias, ¿Por doctora. qué? Porque va a depender primero de las funciones que cada uno de ustedes, bueno, que tú o yo tengamos dentro de la persona jurídica. Si es que yo tengo alguna función de control que he obviado, sí voy a tener responsabilidad. Si yo solamente soy accionista y no tengo nada que ver, no tengo responsabilidad. Entonces va a depender de la estructura que la persona jurídica tenga y la función que se le haya asignado a cada uno de los accionistas dentro de la persona jurídica para determinar si existe responsabilidad penal o no. ¿Correcto? Oh, correcto, doctora, ya lo entendí. Muy Gracias, bien, doctora, quedó claro ya. muy No, bien. de nada, doctora, gracias. Ok, entonces, la novedad que trae el decreto legislativo 1352 es que el legislador se da cuenta de que era absurdo implementar una ley para poder establecer responsabilidad autónoma de las personas jurídicas para solamente la comisión de un delito.
Y todavía es uno de los delitos más extraños de suceder porque hablábamos del cohecho activo internacional, ¿no? O sea, cualquier forma de soborno que esté realizada hacia funcionarios externos de otros países, de instituciones que no correspondían o no trabajaban dentro del Estado, pero entonces el escenario era tan exquisito que realmente no tenía mucha posibilidad de ser aplicado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que en un corto tiempo se emite el decreto legislativo 1352 que modifica esta ley y amplía la gama de delitos, ¿no? Que ya los hemos visto en la sesión pasada, donde ya la persona jurídica va a asumir responsabilidad administrativa autónoma cuando esté inmersa en el escenario de los delitos que precisamente son los que están vinculados más a la actividad criminal internacional. Ahora, Jesús, tienes, no, José, te escucho. Sí, doctora, buenas noches. Aquí hay no sé si es un comentario o una aclaración que quería hacer con la pregunta que hizo el compañero si dos personas son representantes legales de una persona jurídica. Eso no dependería, de acuerdo a los estatutos, cuando se constituye una empresa, las facultades que tendría el gerente o el subgerente o el otro representante. Eso tendría que ver mucho para la comisión del delito, porque si es exclusivamente socio y no tiene ninguna responsabilidad, no tiene facultades, también sería la responsabilidad penal, o por ejemplo, el gerente tiene facultades administrativas, facultades judiciales, facultades administrativas, financieras, todas las facultades, pero el otro no tiene esas facultades. Mi pregunta es, ¿también tiene responsabilidad penal el otro? Ya, José. No. Ciertamente, ya lo dije y como tú lo estás diciendo, depende mucho de la estructura que tenga la persona jurídica, ¿no? Si es que dentro de la persona jurídica existen socios que no tienen ningún tipo de participación en las actividades que realiza la persona jurídica, entonces el socio no va a responder penalmente, no podría responder penalmente, ¿correcto? Pero si es que el socio, por ejemplo, tiene la función de ser un oficial de cumplimiento, que forma parte del sistema de compliance, sí, va a tener responsabilidad. Entonces, como bien lo dices tú, necesariamente hay que identificar dentro de la estructura de la organización cuáles son las funciones para poder delimitar las responsabilidades y dentro de ella la responsabilidad penal. ¿Correcto? Muy bien. De nada, José. Listo, seguimos entonces. Estábamos hablando de la naturaleza jurídica de esta responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien más que está con alguna pregunta? A ver. Sandra, ¿tienes alguna duda? Ok, entiendo que no. Vamos a continuar. En relación a la naturaleza jurídica de esta responsabilidad administrativa, como les decía, el hecho de que sea una responsabilidad de carácter autónomo implicaba que no exista la necesidad de que se sancione penalmente a una persona natural para poder sancionar a la persona jurídica. Esa traba la teníamos o la tenemos cuando aplicamos el Código Penal, ¿sí? En el 104, el 105 del Código Penal. Entonces, lo que hace el Estado peruano para desligarse del Código Penal sin mucho aspaviento es crear una nueva normatividad, le pone otro nombre y le dice responsabilidad administrativa autónoma. En esencia son las mismas sanciones, no la declara penalmente responsable, pero sí, entre comillas, de manera administrativa responsable, lo que implica que no es necesario que se sancione a una persona natural, al gerente, al accionista, al contador
como autor de un delito para poder sancionar a la persona jurídica. A eso hace referencia la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica. Ahora, dentro de la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas, surge y aparece otra figura que también es relativamente nueva, que está cambiando constantemente en los últimos tiempos sobre el tratamiento procesal que va a tener. Esta figura es el proceso de extinción de dominio, como consecuencia de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Al igual que la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, los procesos de extinción de dominio también tienen una naturaleza autónoma, pero tienen una naturaleza de carácter real. ¿Qué significa ello? Que no necesitan, mejor dicho, que van a recaer sobre los bienes de la persona jurídica o sobre los bienes de una persona natural. El fin de un proceso de extinción de dominio es otorgarle la titularidad, la propiedad de los bienes que tienen algún tipo de vinculación con hechos delictivos al Estado. Entonces, yo te quito la propiedad de la casa, de los autos, los camiones, la mercadería, y me quedo con ella como Estado porque estamos frente al escenario de que estos bienes tienen una proveniencia de carácter ilícita o delictiva. La premisa que gira en torno al proceso de extinción de dominio es que los autores de estos delitos o las terceras personas obtienen, entre comillas, la propiedad de los bienes, pero que esta propiedad o la figura de la obtención de esta propiedad es de carácter nulo. ¿Por qué? Porque no tienen un justo título. Si es que provienen de acciones ilícitas y provienen de delitos, ello no les puede dar un reconocimiento sobre sus derechos de propiedad. ¿Sí? Me van a dar un segundito, por favor, para poder continuar. Listo, muy bien.
Entonces, les estaba diciendo que este proceso de extinción de dominio tiene por finalidad, pues, retirar o privar del derecho de propiedad, porque no se le considera que tiene una proveniencia de justo título, ¿no? Entonces, en el caso de los procesos de extinción de dominio, como también gozan de autonomía, tampoco requieren que exista una sentencia condenatoria por un delito para poder iniciarse. Entonces, los procesos de extinción de dominio, si es que se emite una sentencia, por ejemplo, absolutoria, no tiene ningún tipo de impedimento de iniciarse una investigación para determinar si eventualmente esos bienes de los que es titular la persona jurídica o la persona natural tienen esta relevancia, esta proveniencia ilícita. Y de ser el caso, privar de su libertad a la persona natural o a la persona, privar de la propiedad a la persona natural o a la persona jurídica. Los procesos de extinción de dominio están regulados en el artículo 1373 y básicamente la sanción que ellos establecen, la posibilidad de sancionar, es decir, privando del derecho de propiedad, de disposición de un bien, tiene un equivalente con la figura del decomiso regulada en el artículo 102 del Código Penal. Nuevamente nos vemos en el escenario en el que el Código Penal requiere, pues, para su imposición, en este caso de la figura del decomiso, que sí exista una sanción que corresponda a la responsabilidad penal previamente determinada o establecida por un juez en contra de una persona natural, ¿no? Entonces, la extinción de dominio, a diferencia de la figura del decomiso, va a ampliar su ámbito de persecución, por decirlo así, porque va a permitir buscar restar la titularidad o eliminar la titularidad de bienes que no sean necesariamente de proveniencia delictiva. Puede ser ilícita, puede ser producto de algún otro tipo de irregularidad de carácter legal. En relación a la extinción de la acción contra la persona jurídica, el decreto legislativo 1352 nos dice que si bien la acción penal contra la persona natural pueda extinguirse porque muere el autor, por cualquier otra circunstancia, ello no va a restar o eliminar la posibilidad de establecer una responsabilidad administrativa en la persona jurídica. La acción persecutoria que prevé el decreto legislativo 1352 se extingue únicamente por la figura de la prescripción o por la cosa juzgada. En relación a la prescripción, se van a seguir las mismas reglas del artículo 80 del Código Penal, y así lo dice el decreto legislativo 1352. Esta es una de las razones por las que se habla de este fraude de etiquetas, ¿no? Porque el decreto legislativo 1352 se titula Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, pero todo el proceso, e incluso las figuras que regula el 1352, están apoyados, están amparados e incluso refieren al propio Código Penal. Como ya saben ustedes, la prescripción, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal, establece que el plazo para que prescriba la acción penal debe ser igual al máximo de la pena prevista para el delito. Y en el caso de que exista un concurso ideal, va a prescribir al transcurrir un tiempo igual al máximo de la pena del delito más grave. El tiempo máximo de prescripción, en todo caso, es igual a los 20 años, y si el delito es sancionado con cadena perpetua, la prescripción se da a los 30 años. Cuando los delitos son cometidos por funcionarios públicos, servidores públicos o contra organismos que son sostenidos por el Estado, financiados por el Estado, o es cometido por integrantes de una organización criminal, los plazos siempre van a duplicarse. En relación al cómputo de plazos de prescripción, ustedes ya lo saben, lo estamos utilizando solamente como referencia porque se aplica tal cual para la prescripción de la acción de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Los plazos
de la prescripción van a iniciar, en el caso de la tentativa, desde el día en que cesa la actividad delictuosa. En el caso del delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa. Y en el caso del delito permanente, desde el día en que termina la permanencia. La figura de la interrupción de la prescripción de la acción se da cuando participa o realiza alguna actuación tanto el Ministerio Público o una autoridad judicial, que cuando sucede ello, como ustedes saben, va a interrumpir el plazo de prescripción, lo que significa que no se computa el tiempo transcurrido y que después de que se interrumpe se debe iniciar un nuevo plazo de prescripción desde el momento en el que se realiza la última diligencia por parte del Ministerio Público o de la autoridad judicial. También se da la interrupción de la prescripción de la acción cuando se comete un nuevo delito doloso y el plazo, en todo caso, de la prescripción de la acción debe darse cuando el tiempo transcurrido sobrepase en una mitad el plazo ordinario de prescripción, es decir, el máximo de la pena más una mitad. ¿Quién es el titular de la acción, entre comillas, administrativa contra la persona jurídica? También lo es el Ministerio Público, así lo establece el Decreto Legislativo 1352. En relación a los tipos penales, ya lo habíamos visto: cohecho activo genérico, el transnacional, el activo específico, el tráfico de influencias, el lavado de activos, la minería ilegal, el crimen organizado y la colaboración con el terrorismo, que son los delitos que pueden estar vinculados a la responsabilidad administrativa autónoma, ¿no? Los delitos más graves, los delitos que tienen mucha relación con delitos de carácter transnacional, ¿no? Que van a computarse o van a perpetrarse probablemente no en un solo territorio, sino que lo hacen en diferentes territorios. En relación a los titulares, es decir, a las personas jurídicas, a los sujetos activos integrantes de la persona jurídica que podrían cometer estos delitos para poder vincular a la persona jurídica y establecer una responsabilidad autónoma. En este caso tenemos socios, directores, administradores de hecho, de derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica que adquieren el nombre de titulares. Tenemos también a la persona natural que está sometida a la autoridad y al control de los titulares dentro de la persona jurídica, pero que comete el delito por una orden del titular, ¿no? Por ejemplo, el contador que realiza un maquillaje de balances por orden del accionista, por orden del director, del presidente del director. Y también los subordinados, cuando el delito se comete porque los titulares no ordenan que se realice la acción, sino que ellos incumplen el deber de supervisión, de vigilancia y control, ¿no? Que gira en torno al sistema de compliance que vamos a ver más adelante. Esto del fraude de etiquetas ya lo hemos visto, y lo que vamos a ver ahora ya es parte de lo que establece la persona, la responsabilidad de la persona jurídica. Un momento, por favor.
Muy bien. Lo que vamos a ver ahora son las medidas que prevé el decreto legislativo 1352 para sancionar a la persona jurídica cuando se determine esta responsabilidad administrativa autónoma. Como ya habíamos visto, estas sanciones deben ser impuestas por el juez penal a requerimiento del Ministerio Público y pueden ser la multa, la inhabilitación que implica la suspensión de actividades o de realizar en el futuro actividades de la misma naturaleza, o la inhabilitación para contratar con el Estado, la cancelación de licencias, concesiones, la clausura de los locales y la disolución de la persona jurídica. El decreto legislativo 1352 además permite que, pese a que se pueda determinar la existencia de esta responsabilidad administrativa de la persona jurídica, esta pueda realizar algunas acciones que sean consideradas como atenuantes, ¿no? Que impidan la reducción de tiempo o el aminoramiento de la gravedad de la sanción que sea previsto para la persona jurídica. Como atenuantes, prevé el decreto legislativo 1352, por ejemplo, la colaboración de la persona jurídica para el esclarecimiento del hecho. Esta actitud colaborativa que debe tener la persona jurídica debe darse antes de la etapa intermedia, ¿no? Como sabemos, la etapa intermedia se da una vez que el Ministerio Público presenta el requerimiento fiscal al concluir la etapa de investigación preparatoria. Entonces, la colaboración implica que la persona jurídica facilite información de todo, ¿no? Que permita inspecciones, que permita entrevistas con los trabajadores, que brinde información relevante al Ministerio Público para poder ser considerada una atenuante. Procesalmente, el propio decreto legislativo 1352 exige que sea entonces durante toda la etapa de investigación y antes de que pase a la etapa del requerimiento formal del Ministerio Público. La siguiente atenuante es que la persona jurídica participe de alguna forma para impedir las consecuencias dañosas del delito. Impedir que, por ejemplo, la mercadería conteniendo droga llegue a Europa, impedir que el dinero de proveniencia ilícita sea utilizado, no sé, para ser transferido a otras cuentas o para pagar a las personas que se encuentran como proveedores, no lo sé. La cosa es que la persona jurídica debe tratar de acreditar que ha buscado impedir estas consecuencias dañosas, ¿no? Otro atenuante es la reparación total o parcial del daño, específicamente lo que es para estos efectos la reparación civil y eventualmente cuando se trate de delitos de resultados, si es posible volver o retrotraer todo al estado anterior, hacerlo, ¿no? Otro atenuante es la adopción de un modelo de prevención, de un modelo de compliance después de cometer el delito y antes del juicio. La acreditación parcial de que su sistema de compliance tiene los elementos mínimos que se requieren para un modelo de prevención y eventualmente la confesión de los representantes de la persona jurídica corroborada de la comisión del delito. Ello antes de la etapa de formalización de la investigación preparatoria. En este supuesto, la confesión va a permitir rebajar la multa, el tiempo de inhabilitación o impedir la clausura en 1/3 por debajo del mínimo legal y solamente va a aplicarse cuando la sanción a imponer sea la de una medida de carácter temporal. No aplica la confesión como una atenuante cuando el delito ha sido identificado durante la flagrancia,
cuando sea irrelevante que se admitan los cargos por la contundencia de la prueba que tiene el Ministerio Público, o cuando se trate de un delito reincidente en el que se ha visto envuelta la persona jurídica. Las circunstancias atenuantes están reguladas en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1352. Así como el legislador prevé circunstancias que aminoren o reduzcan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, también prevé circunstancias que agraven la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Se consideran como agravantes, de acuerdo al Decreto Legislativo 1352, cuando la persona jurídica es un instrumento, se convierte en un instrumento para cometer el delito. Para ello debe haber quedado probado que la actividad de la persona jurídica predominantemente es ilícita, ¿no? Lo que les decía, empresas creadas exclusivamente para poder realizar delitos de gran envergadura, como el lavado de activos, tráfico de personas o tráfico de drogas, ¿no? También es un agravante cuando esta persona jurídica se ve envuelta en la comisión de un nuevo delito, no cualquier delito, sino de los delitos que prevé el decreto legislativo en el artículo 1, dentro de los 5 años posteriores a la sentencia firme que se le haya impuesto a la persona jurídica con la imposición de una sanción. En ese supuesto, la agravante va a significar incrementar en una mitad por encima del máximo legal la multa, la inhabilitación o la clausura. Y la tercera agravante del decreto legislativo 1352 se da cuando la persona jurídica contenga un órgano, unidad o equipo con finalidad o actividad de carácter ilícito. Es decir, un órgano específicamente diseñado en la estructura de la persona jurídica para perpetrar el delito o los delitos que se le atribuyen a la persona, que se le atribuye responsabilidad administrativa a la persona jurídica, ¿no? Y aquí el caso más emblemático sería el caso de Odebrecht, ¿no? Estas circunstancias agravantes las podemos ver en el artículo 13 del del decreto legislativo 1352. El mismo decreto legislativo 1352 establece además ciertos criterios para poder determinar la aplicación de estas medidas administrativas, es decir, de las sanciones que hemos visto, ¿no? Las inhabilitaciones, multas, disoluciones, etcétera, etcétera. Lo que busca hacer el decreto legislativo 1352 es adelantarse quizás a las mismas necesidades que tuvo el Código Penal en su momento y le da una guía al juez penal para poder determinar cuál o cómo elegir, en pocas palabras, cuál de todas las sanciones que tiene el decreto legislativo 1352 debe aplicarse al caso concreto. Nos dice el decreto legislativo 1352 que el juez, para poder disponer la inhabilitación, cancelación de licencia, la clausura de locales, debe tener en cuenta la gravedad del hecho que se ha cometido, la capacidad económica que tiene la persona jurídica, la extensión del daño o del peligro que se habría generado como consecuencia del hecho delictivo, el beneficio económico obtenido como consecuencia del hecho delictivo, el móvil que ha tenido la persona, el sujeto activo para cometer el delito y el puesto que ocupa la persona natural a la que se le va a imputar el delito dentro de la persona jurídica, si tiene un alto rango o no. El juez, sin embargo,
de acuerdo a lo que establece el decreto legislativo 1352, sí puede establecer o ordenar la suspensión de medidas administrativas. El artículo 16 del decreto legislativo 1352 nos dice que el juez, de manera excepcional y a través de una resolución motivada, puede suspender las medidas administrativas, las sanciones que ha impuesto, en un plazo de 6 meses a 2 años, siempre que la medida impuesta sea la sanción atenuada que debió haber aplicado el juez al momento de sancionar. Esta imposición de regla, esta atenuación, esta suspensión de la inhabilitación, de las actividades, por ejemplo, entre los 6 y los 2 años, va a tener como consecuencia que se impongan ciertas reglas, que son dos básicamente. Por un lado, la reparación total del daño y por el otro, la obligación de implementar un modelo de prevención dentro de la estructura de la persona jurídica. Cuando se incumple alguna de estas reglas durante ese periodo de suspensión, que es un beneficio especial que el juez otorga, la consecuencia es que se revoque la suspensión o, en su defecto, que se prorrogue el plazo de suspensión en una mitad del plazo que se le ha otorgado, entre los 6 meses y los 2 años. El límite, obviamente, son los 2 años. Una vez que transcurre el plazo de suspensión y si la persona jurídica no es incorporada en un nuevo proceso penal, verificándose previamente que ha cumplido con las reglas, la reparación del daño y la implementación del sistema de prevención, el juez emite una resolución donde deja sin efecto la sanción impuesta a la persona jurídica y resuelve el sobreseimiento de la causa para la persona jurídica. Esta resolución no afecta el decomiso. Si es que existiera decomiso sobre los bienes, ello no va a suponer la devolución de los bienes que han sido decomisados. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, entiendo que no. Vamos a tomar, chicos, un receso de 10 minutos y volvemos con la parte práctica del día de hoy.
La profesora creo que se durmió. Sí, estamos en proceso, faltan 5 todavía. Faltan 5 más.
José, ¿tienes alguna duda? Sí, con respecto al PA3 quería hacer una consulta. Dime. En cuanto, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, he estado leyendo y he detectado que hay varios delitos. Y en el PA3 me piden si es fraude o es estafa. Pero hay otros delitos, entonces no sé si eso puedo considerarlos, porque en el caso de Odebrecht hay fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, ¿no? Hay varios delitos, entonces, pero como dice solamente que debemos nosotros redactar un informe si es estafa o fraude en la administración de personas jurídicas, entonces eso quisiera que me aclare, doctor. Ya. José, puedes utilizar cualquiera de los delitos que tú consideres que se han cometido en la medida que los sustentes, ¿sí? En este caso, como tú dices, son varios delitos que se pueden haber cometido. Lo que interesa es que haya un sustento legal, jurídico. Ya, un sustento legal jurídico. Sí, correcto. Ya, muy amable, doctora, gracias. Puedo considerar los otros delitos, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Ok, gracias. Muy bien, doctores, vamos a usar estos minutos para ver el caso práctico que gira en torno precisamente a Odebrecht para que podamos ensamblar un poquito con lo que se ve, lo que hemos visto el día de hoy en la parte teórica. Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción. También participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Sudamérica, América Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. La compañía constructora fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht y se ubica su sede central en Salvador de Bahía, Brasil. Actualmente está situada como la más grande constructora de América Latina, con ganancias anuales pertenecientes al orden de 31.000 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a 19.768.083.861.980 pesos chilenos, o para simplificarlo, aproximadamente 71.600.000 sueldos mínimos de nuestro país. La compañía constructora participó en varios contratos de obras públicas durante diferentes gobiernos en Brasil y en la dictadura militar del país. A principios de 2016, en el marco de la operación Autolavado, el juez Sergio Moro emitió órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos como corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero. Entre ellos, Marcelo Odebrecht, el nieto y fundador de la compañía y el director de esta desde 2005, que después de ser imputado renunció a su cargo. La Operación Lava Jato es un caso que comenzó en 2014 denominado como la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. Ha implicado a más de 40 legisladores del Grande Sudamericano y hasta su expresidente Lula da Silva. En este esquema de corrupción, constructoras pagaban sobornos a ejecutivos y políticos a cambio de adjudicaciones a dedo de grandes contratos licitados por Petrobras. La operación recibió el nombre de autolavado debido al uso de una red de lavanderías y gasolineras para lavar el dinero procedente de actividades delictivas supuestamente desde 1997. La investigación fue llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil con el objetivo de investigar este esquema de lavado de dinero sospechoso de haber movido más de 10.000 millones de reales brasileños. Desde el inicio de la investigación, se han realizado 1.117 procedimientos judiciales, con 574 órdenes de búsqueda o captura de sospechosos y con un resultado de 160 presos, siendo 70 prisiones preventivas, 85 en prisión temporal y 5 con prisión en flagrancia. El juez Moro declaró culpable al expresidente Lula da Silva el 6 de abril de 2018, cuando se ordenó su detención y su ingreso a prisión. El 15 de junio de 2018, el máximo tribunal brasileño declaró inconstitucional el método que utilizó el juez Moro, que permitió tomar el testimonio al expresidente, donde envió a unos 500 policías federales a buscar al expresidente en su casa en São Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario. La Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge, antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, que fue condenado a 12 años y un mes de prisión.
Ahora, ¿por qué oímos de Odebrecht fuera de este caso y aún más lejos en otros países? El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que ésta habría realizado sobornos de dinero y sobornos a funcionarios del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. Entre estos países se encuentran Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Ni 700 ni 1000. Con tu tarjeta BBVA tienes cuotas sin intereses en más de 5.000 comercios. Argentina, Venezuela y Ecuador. Odebrecht creó una caja B a finales de los años 1980 con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular su red de coimas. Concepción Andrade, ex empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal Departamento de Sobornos, con base en Brasil desde 1987. A su despido en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante 30 años hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la comisión del Congreso encargada de la investigación. Estados Unidos entró en la investigación y publicó un documento judicial que muestra que, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil. Financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado. Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras durante diferentes gobiernos en los últimos años. La justicia brasileña condenó al millonario y expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses de prisión por el escándalo de corrupción. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, está actualmente preso, a la espera de ser procesado por corrupción. Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valores de más de 25 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en Argentina. El caso de Odebrecht explotó en Argentina luego de que el 7 de mayo de 2018 se revelara el testimonio de Marcio Faría, exdirector de la constructora, donde señala el pago de sobornos y la forma de trabajar con el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina. No especificó a quienes se les pagaba específicamente, pero confesó que la esposa de Kirchner y posterior presidenta de Argentina estaba en conocimiento de los sobornos, al igual que el presidente de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner. Uno de los pagos que confesó haber realizado Odebrecht fue el de 25 millones de dólares para adjudicarse la obra de una extensión de redes troncales de gasoductos, la que se vio dificultada por la muerte de Néstor Kirchner. Cristina Fernández, al asumir la presidencia en 2007, pausó el pago de los sobornos y de la construcción hasta que Jorge Corcho Rodríguez, empresario, intervino para continuar el proyecto. La confesión de Faría también apunta a que Odebrecht debió asociarse con empresas locales sugeridas por el gobierno para adjudicarse proyectos en Argentina, debido a que de otra forma era imposible. Faría explica que si Odebrecht tenía el 50% de la participación en un proyecto, la brasileña se encargaba de pagar la mitad de lo correspondiente a los sobornos. La otra mitad era cancelada por las empresas locales. La polémica sigue en Argentina debido a que investigaciones periodísticas revelaron que Macri, el actual presidente de Argentina, es socio de Odebrecht desde 1998 y recibió $500.000 para financiar su campaña electoral en 2015, al igual que otros candidatos presidenciales que llegaron al poder, como lo son Dilma Rousseff en Brasil, Juan Manuel Santos en Colombia y Ollanta Humala en Perú. Marcelo Odebrecht declaró en tribunales: "Con certeza a Ollanta Humala le di $3 millones. Eso lo puedo afirmar personalmente". Marcelo Odebrecht también precisó que el apoyo al expresidente peruano se dio gracias a que Lula da Silva lo solicitó. Pedro Pablo Kuczynski se vio implicado en el caso de Odebrecht, donde se le acusó de haber tenido vínculos con la compañía brasileña. En diciembre de 2017, representantes del Congreso peruano presentaron una moción para solicitar la destitución del ahora expresidente. Desde Odebrecht aseguraron haber pagado $782.000 por 7 consultorías a la firma Westfield Capital, donde PPK era director.
entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El mayor problema está en que 4 de las transacciones habrían ocurrido durante la estancia de Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, cuando ejercía como ministro de Economía y primer ministro. El Congreso aprobó admitir la moción de vacancia contra Kuczynski después de que se diera por hecho que el mandatario había mentido al no reportar los supuestos pagos que recibió de Odebrecht mientras era ministro de Alejandro Toledo. Kuczynski dijo que jamás había favorecido a ninguna empresa o persona en los cargos que ha ocupado. El Congreso votó por la moción de vacancia, sin embargo, los resultados no alcanzaron a las 2/3 partes necesarias para aprobar dicha medida. Kuczynski siguió al mando. Lo mejor para el país es que yo renuncie. El Tribunal Legítimo de Venezuela sesionó a principios de abril de 2018 en Bogotá, Colombia, al estar en el exilio, una investigación penal al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La acusación la formuló la fiscal suspendida de ese país, Luisa Ortega, quien al hacer una exposición de los delitos por los que se pide ser procesado Maduro, dijo que se sustentan en la corrupción y lavado de activos, esto por haber recibido coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht, la cual se benefició con obras por más de 2.500 millones de dólares en Venezuela. Especulan y roban como nosotros. En 2012, Odebrecht depositó 1,5 millones de dólares a la cuenta de una empresa en Islas Vírgenes vinculada a Emilio Lozoya, importante personaje en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Se observó que Peña Nieto se reunió varias veces con Marcelo Odebrecht en 2010, 2011, 2012 y 2013. El fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, comenzó a investigar el caso Odebrecht en México y reveló que Emilio Lozoya le había pedido que lo declare inocente. Luego de esta filtración, Santiago Nieto fue sospechosamente despedido de su puesto de fiscal. Todas estas investigaciones han sido realizadas desde Brasil. El director de finanzas Alberto de Menezes Weil declaró allí que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, el entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos desde 2012 a 2016. Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos, pero el 20 de abril la constructora brasileña Odebrecht fue sancionada e inhabilitada para operar en México durante 2 años y 3 meses, además de tener la obligación de pagar una multa de alrededor de 30 millones de dólares. El 29 de febrero la PDI solicitó a Odebrecht los documentos contables de la empresa para ser entregados a la Fiscalía Centro Norte. La investigación se enmarca dentro del caso de corrupción OAS, también empresa brasileña con los mismos fines que Odebrecht y ubicada en la misma ciudad, que la arista chilena ha sido vinculado a Marco Enrique Sominami por el uso de un jet privado prestado por la empresa y a Michelle Bachelet, luego de que un reportaje de la revista Veja de Brasil la relacionara con la empresa. El reportaje publicado a fines de enero está sustentado en los testimonios de ex publicistas del Partido de los Trabajadores, Duda Mendoza y Joao Santana. La revista brasileña señala que durante el 2013 el PT habría indicado a Duda Mendoza como coordinador de la campaña de Marco Enrique Sominami en Chile, agregando que la constructora OAS habría financiado tanto la campaña del entonces candidato como la de Michelle Bachelet. Por su parte, la expresidenta Michelle Bachelet declaró no tener ninguna vinculación con la empresa mencionada, agregando que todo su dinero y los gastos utilizados en la campaña fueron informados al CERVEL y aprobados por ese organismo. Me informé en Caburga por la prensa. ¿Qué es lo que ha dado esa campañera a Chile? Puro dolor de cabeza. Muy bien, doctores. El caso Odebrecht va a ser parte de lo que van a tener que analizar en el PA3, así que no lo vamos a debatir mucho. Este es como un preámbulo para que ustedes lo tengan en cuenta. Se caracteriza Odebrecht por el tema de que tiene precisamente una organización o un órgano dentro de su estructura organizacional para precisamente cometer los delitos de cohecho. Y ya ustedes lo van a ver más adelante con mayor detalle cuando realicen su PA3. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores, que esté pendiente? Muy bien, si no hay preguntas, esto... No hay pregunta, profe. Solamente era del PA2 nomás, doctora. Eso era grupal. Gracias, doctora. ¿El PA2? ¿No se han PA3, asignado a perdón. los grupos?
No, sí, doctora, ya tengo mi grupo, gracias. No, sí, estaba confundiendo, espérate, doctora. Ah, ok. El trabajo lo sube un miembro del grupo, por favor, ¿sí? Un miembro del Ya, doctora. grupo con una carátula, me ponen una carátula donde están los nombres de todos los que han hecho de manera, que han participado en la realización del trabajo, ¿sí? Muy bien, listo. Perdón, doctora. Disculpe, Claro. buenas noches, doctora. Doctora, si no se presentan los del grupo, o estamos 2 o 3 nomás, podemos entregarnos los dos. Porque Sí, pero al hemos final de tu mandado un trabajo, mensaje. al final de tu trabajo me pones los screenshots o las fotos de las conversaciones, los correos que hayas enviado donde se acredite que has tratado de contactar con ellos, ¿sí? Sí, doctora, porque el grupo 1 no se he mandado mensajes así, no se persona o no se comunica, ¿no? Correcto. Dos más. Lo presenta el trabajo las personas que han participado, pero sí, por favor, dejan en la parte final del trabajo las evidencias de que han intentado contactar con esas personas, ¿sí? José. Ya, gracias, doctora. Sí, doctora. Doctor Bruno, la clase pasada no pude asistir y la verdad no sé ni en qué grupo estaré. ¿Yo lo puedo hacer de forma individual? José, los grupos están publicados en el foro de docentes, de consultas al docente. Ahí revísalo y contáctate con tus compañeros. Ya, doctora. Ok. Listo. Muy bien, doctores. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora, gracias. Manera. Hasta luego, doctora.